entre ese intervalo, ¿qué será lo que sucede? Luego de haber creado un pensamiento en la mente y que su consciente se conecte con el almacén de la gran inteligencia infinita, ¿qué será lo que sucede? Hey chicos, por aquí Layo, en el podcast número 25 de la temporada 1. Chicos, es brutal el tú venderle una idea a tu propio subconsciente y que tu subconsciente se la venda al propio subconsciente de tu hijo. Fue lo que Napoleón Hill hizo, porque Napoleón Hill, para dar contexto, tuvo un hijo que al nacer nació sin ningún rastro físico, o sea, de oreja. El niño iba a ser sordo, mudo. A ella pedirle, o sea, a los padres pedirle la opinión al médico de la condición del niño, en este caso Napoleón Hill y la madre del niño. Los padres pedirle la opinión al médico, el médico le dijo que el niño no iba a poder oír ni hablar. Napoleón Hill automáticamente se negó. Él se dijo así mismo: la naturaleza podría enviarme a un hijo sin oreja, pero no podía obligarme a aceptar tal realidad de tal sufrimiento. O sea, eso fue lo que Napoleón Hill se dijo a sí mismo. Se negó automáticamente. Ella aceptaba que la naturaleza le enviara a un hijo sin ningún rastro físico de orejas. O sea, sin ningún rastro físico de óvulos. De óvulos, sin ningún rastro físico de óvulos. Él se negaba absolutamente a que su hijo no escuchara. Aceptaba que su hijo no tuviera óvulos. Él lo aceptaba, pero se negaba rotundamente. Él tuvo una petición a sí mismo en silencio. Él expresó una opinión a sí mismo. Él se dijo que aceptaba que la naturaleza le diera esa condición a su hijo, pero que se negaba absolutamente a que su hijo no pudiera hablar, comunicarse, expresar palabras, tener una audición, y se negaba rotundamente. Se vendió la idea de un principio a sí mismo. O sea, le vendió la idea a su subconsciente en palabras no transmitidas, en palabras en silencio. E hizo una oración en silencio y se dijo a sí mismo que su hijo iba a hablar y a escuchar. Él no sabía cómo la naturaleza lo iba a hacer, pero esa condición iba a suceder. Él no sabía cuáles medios la naturaleza iba a utilizar. Lo que él se negaba rotundamente a que su hijo no pudiera hablar ni escuchar. Él se negaba rotundamente a eso. A eso se negaba rotundamente. Napoleón Hill dice aquí, en el libro que lo tengo aquí, como dije anteriormente, que podría hacer respecto. De alguna manera encontraría una forma de inculcar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente de lograr medios para transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos, sin la ayuda de los hijos. Él se vendió automáticamente una idea. Esa idea él no dejó de creerla, nunca la dejó de creer. Nunca la dejó de creer. Él aceptaba que su hijo hubiese nacido sin esa condición física de orejas, pero él se negaba a que el niño no pudiera escuchar ni hablar. Él se negaba rotundamente a eso. Y luego dice: tan pronto como mi hijo fuera lo suficiente mayor para cooperar, colmaría tanto su mente con un deseo ardiente de oír, que la naturaleza lo transformaría con el uso de sus propios medios en una realidad física. Él no sabía cómo la naturaleza lo iba a hacer. Lo que él sí sabía era que eso iba a suceder. Él no sabía cómo, porque esa no era su prerrogativa en este caso. Él simplemente sabía que eso iba a suceder, que su hijo iba a poder comunicarse normal, como una persona normal, iba a poder hablar normal, iba a poder escuchar normal.
Él se negó rotundamente, se vendió la idea desde el principio, chicos. Se vendió la idea desde el principio que su hijo iba a hablar y que su hijo iba a escuchar. Que su hijo iba a escuchar. A él no le importaba que su hijo hubiese nacido sin esa condición física de oreja. A él no le importaba nada de eso. Él simplemente se veía a sí mismo. Él simplemente se visualizaba a sí mismo viendo a su hijo hablando, expresándose, comunicando como una persona normal. Él le vendió automáticamente esa idea al subconsciente y, como dije al principio del podcast, entre ese intervalo, ¿qué será lo que sucede luego de haber creado un pensamiento en la mente y que el subconsciente se conecte con el almacén de la gran inteligencia infinita? ¿Qué será lo que sucede, chicos? Entre ese intervalo que tú tengas el pensamiento, que tú digas, no, yo no acepto eso. La naturaleza me puede dar esto, pero yo no lo acepto. Yo no acepto esa condición. Acepto que la naturaleza me dé esto, pero no acepto la condición de no obtener rotundamente eso que yo quiero. Fue lo que Napoleón Hill se dijo a sí mismo. Y tuvo una oración, una comunicación consigo mismo en silencio. Él expresó palabras a sí mismo en silencio. Y se dijo, está bien que la naturaleza me haya dado un hijo sin la condición física de oreja, pero yo me niego rotundamente. Yo me niego rotundamente, a pesar de la opinión que había dado el médico. Yo me niego rotundamente a que mi hijo no pueda expresar palabras y no pueda escuchar. Napoleón Hill se negó rotundamente. Esto que le estoy contando, chicos, está en este libro, en la página 57 de Piense y Hágase Rico. Fue una experiencia brutal la que tuvo el autor, uno de mis mentores. A él tener ese pensamiento de decirse a sí mismo, está bien, lo acepto que la naturaleza me haya dado un hijo sin condición física de oreja, pero me niego a que mi hijo no pueda hablar, no pueda expresarse, no pueda comunicar como una persona normal. Chicos, y el chico automáticamente escuchó. El libro cuenta y relata la historia perfectamente. El autor desglosó perfectamente la historia. Y vuelvo y me pregunto, ¿qué será lo que sucede entre ese intervalo de subconsciente y el puente que nos conecta a la inteligencia infinita, a la inteligencia creadora? ¿Qué será lo que sucede? ¿Cómo será esa forma de crear, de traer al plano de la tercera dimensión todos esos pensamientos que tú materializaste allá en ese plano espiritual y mental? ¿Qué será lo que sucede? Porque nosotros lo que recibimos es una réplica casi exacta de la realidad que creamos allá, de la realidad que vimos allá. Fue lo que pasó con Napoleón Hill. Se negó rotundamente. Se negó rotundamente. La madre del niño y Napoleón Hill educaron al chico de tal manera que la condición física del chico no podía tener impedimento a él lograr lo que él quisiera lograr en la vida y materializar. Siempre le regalaron las creencias de que esas limitaciones no podían, o sea, no le podían poner impedimento a él de que lograra lo que él quisiera lograr en la vida. Simplemente eran limitaciones físicas, no mentales, chicos. Porque dice, para repetir de nuevo, para transmitir sonido al cerebro sin ayuda de los oídos. A mí no me importa que mi hijo no tenga oído. A mí no me importa que él no tenga esa condición física. Lo que yo sí sé es que mi hijo va a escuchar y va a hablar. No sé cómo,
pero mi hijo va a escuchar y va a hablar rotundamente. Es increíble lo que puede hacer el subconsciente. Tú venderle una idea a tu subconsciente, tú verla en el carril de ahí, tú venderle esa idea a tu subconsciente y que tu subconsciente lo tramita y se lo exprese a otro subconsciente sin tú darte cuenta de lo que está sucediendo en ese intervalo. Es algo sumamente brutal, chicos. Es sumamente brutal. El subconsciente es la máquina que hay que estudiarla día a día, hay que comprenderla día a día. Hay que seguirla alimentando de la mejor proteína. Es sumamente brutal, sumamente brutal. Nada, chicos, hasta aquí lo voy a dejar el podcast. Recuerden que en la descripción de este podcast van a quedar los enlaces directos a mi cuenta de Instagram y a la comunidad de Telegram. Nada, chicos, hasta ahí les dejo el podcast.